Bienvenidos a Saber Vivir, hora del programa y hora de cuidarse. Pero ¿sabéis cuál es la mejor hora para tomar café? Nada más levantarse justo ahora después de comer y con el café. ¿Cuánto dulce se puede tomar? Porque no es precisamente lo mejor para el organismo, según los ritmos circadianos, ese reloj interno del cuerpo que se regula día y noche y que conviene respetar para tener buena salud. Y en eso influye también y mucho la grasa que tomamos. Grasa blanca de la carne roja, grasa de bacon, tocino o manteca, que se llama saturada porque lo que hace es saturar nuestras arterias y no solo de origen animal, que la grasa de coco o de palma es tan saturada como la grasa del tocino. Y está en un montón de alimentos, en muchos que parecen sanos y desde luego en la bollería. Pero ya veréis qué bien nos queda en Saber Vivir el pastel de brazo relleno. Rollo de sabor y rollo de salud para toda la familia porque es nutritivo, ligero y de fácil digestión. Algo fundamental si tenéis problemas de acidez, de ardor, de reflujo, ese fuego del estómago que conviene apagarlo antes posible y no con antiácidos, sino con una correcta alimentación, con muchos vegetales, frutas, hortalizas, legumbres, cereales, pero en su versión buena, la saludable de verdad, que comer solo vegetales pero refinados o ultraprocesados puede ser tan malo como el exceso de carne en el plato. Y como no hay plato sin pan, ni pan sin plato, mirad qué buen provecho le saca Sergio al pan que se pone duro. Pan en rebozo de solomillos, pan en tarta de queso y hasta pan en la tortilla. Pan con pan. Cocina de listos. Cocina de aprovechamiento. Que levante la mano a quien se le ha quedado alguna vez una barra dura de pan. Yo el primero. Por ese motivo hoy el pan va a ser protagonista en nuestras recetas. Será ingrediente importante para hacer una tarta de queso, una tortilla sin patatas donde pondremos pan. Y por qué no, aprenderemos a hacer nuestro pan rallado personalizado. Toma nota que empezamos. ¿Te imaginas cambiar las patatas por el pan y conseguir una tortilla jugosa, sabrosa y aromática? ¿No te lo crees? Apunta que empezamos a cocinar. Trocea finamente hortalizas como pimientos, ajetes, cebolleta o calabacín. Sofríelas con unas gotas de aceite hasta resultar tiernas. Bate huevos en un bol y salpimienta. Añade láminas muy finas de pan duro. Incorpora las hortalizas a la mezcla de huevos y pan y bate unos minutos. En una sartén caliente, cuaja la tortilla por ambos lados. Vamos a hacer un empanado donde no utilizaremos huevos, ni sal, ni aceite para freír, pero conseguiremos un toque crujiente muy aromático y lo mejor de todo, aprovecharemos el pan que nos sobró de ayer. Ralla el pan que te haya sobrado. Aromatízalo con tomillo y perejil seco, cúrcuma y ajo molido. Cambiaremos el huevo por manzana rallada. Impregna, en este caso, los solomillos de pollo y sazona con pimienta. Reboza los solomillos con el pan rallado y hornea a 185 grados durante unos 8 minutos. Sirve caliente. Tercera propuesta del día. El pan de ayer va a ser protagonista para dar densidad y textura a una tarta de queso. Postre fácil y rápido de elaborar. Corta el pan e hidrátalo con unas gotas de agua. Bate 4 huevos, 80 gramos de azúcar, ralladura de lima y vainilla en polvo. Agrega un vaso de leche, 80 gramos de pan y 120 gramos de queso para untar. Tritura todos los ingredientes y rellena un molde. Hornea a 165 grados durante 40 minutos. A partir de hoy no se tirará el pan. Elige la versión que más te guste, pero recuerda, lo más importante, si saboreas la vida, te comerás el mundo.
Cada comida del día es una rutina porque la fijamos a una hora cada día, de domingo a domingo, pero es la mejor hora de acuerdo con nuestro reloj interno, el que regula nuestro organismo, o da igual la hora si la comida nos sienta bien. Pues nos lo va a decir Tamara Pazos, bióloga y máster en neurociencia y autora de este libro que promete hacernos vivir más o por lo menos mejor y que todos podemos conseguir sincronizando el reloj de nuestra vida, Tamara, con el reloj de nuestro cuerpo. Efectivamente, si es que hay algo que le encanta al cerebro, que es poder predecir lo que vas a hacer a lo largo del día. Por eso son tan buenas las rutinas, porque incorporas un hábito que se repite siempre en las mismas horas. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Dice, ahora vas a desayunar, pues te voy a dar hormonas para la digestión. Ahora vas a dormir, pues te voy a relajar. Entonces, por eso nos ayuda tanto tener una pauta y aún encima, al ser una especie diurna, ¿qué queremos? Adecuar los hábitos de actividad, que son la comida, el trabajo, la relación y el deporte, en el día y por la noche, oscuridad y descanso. Fundamental. De hecho, por eso en el libro he puesto toda la prioridad de los ritmos circadianos para, antes de hablar de los hábitos de qué comemos o cómo comemos, te digo a qué horas del día vamos a hacer cada cosa. Y una de las que más sorprende es lo del café, que te digo, ¿a qué hora vas a tomar café? Pues por ahí vamos a empezar, porque hay quien se lo toma nada más levantarse, que tiene de especial ese café que parece que nos espabila en cuanto nos despertamos. Realmente no es el mejor momento. ¿Por qué? Tú cuando estás durmiendo, en las últimas horas de la noche, el cuerpo sabe que te vas a levantar, entonces ¿qué te da? Activación a través del cortisol, que es una molécula del estrés que va a hacer activar el corazón, mandar sangre a los músculos y, que esto es muy interesante, coge energías del cuerpo y las pone en la sangre, en forma de glucosa, de azúcar. Entonces tú cuando te levantas realmente es que ya estás activo, ya tienes una activación a nivel biológico y tenemos cortisol arriba, metemos cafeína. Bueno, a nivel cardiovascular es un gran estrés, entonces no es muy interesante tomar el café a primera hora. Si podemos esperar a partir de las 10:30, 11, que este es el consejo impopular, dice Tamara, ¿cómo lo voy a tomar a las 10:30, 11? Pues sería la mejor hora. Entonces, por muy amodorrados que estemos nada más levantarnos, ¿el cuerpo se activa igual si no nos tomamos ese café? Si es que el problema es que estamos acostumbrados. O sea, una vez que desde joven has empezado a tomar café, tu cerebro funciona con esa doble activación y cuando no se la das estás de mal humor, amodorrado y no hay manera. Por suerte, hay lo que se conocen como descargas de cafeína, que es sencillo y doloroso, porque tienes que estar unas 2 semanas por lo menos sin tomar café. Entonces al principio vas a estar de muy mal humor, pero poco a poco reseteas el cerebro y dices, mira, ya funciono bien sin esa cafeína, ya puedo atender a ese cortisol y no necesito esa doble dosis. Si no necesitamos esa taza de café en cuando empezamos el día, tampoco necesitamos desayunar. Esto puede ser controvertido porque ahí tenemos mucha variabilidad entre personas. Hay personas que son incapaces de desayunar, es decir, funcionan súper bien a nivel energético, pues oye, genial, no hace falta el desayuno. Pero si lo necesitas a nivel energético, es interesante separarlo del momento del sueño. Lo que te decía antes, el cortisol que está haciendo poner energía de las reservas en forma de glucosa en la sangre. Cuando metemos desayuno estamos metiendo más glucosa. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a las células? Mira, ¿cuánta cantidad de glucosa? Y poco a poco empiezan a rechazarla, a modo, es que no necesito tanto. ¿Y eso qué trae? Resistencia a la insulina, trastornos metabólicos, diabetes tipo 2, cuando en el tiempo vamos dando mucha cantidad de glucosa. Entonces, si conseguimos lo que tú puedas, porque a cada uno nos cuesta lo que nos cuesta, pero si simplemente te duchas antes de desayunar, haces la cama, te vistes, bajas al perro, llevas a los niños al cole, si logras meter un poquito de hábitos antes del desayuno, ya ayudas a que se prepare también para la digestión. ¿Y qué metemos en ese desayuno? Porque lo que suele apetecer es dulce. Sí, eso es también cultural, ¿eh? O sea, a nivel biológico no habría ninguna explicación de que te apetezca, porque toda esta bollería que vemos aquí tiene altas cantidades de carbohidratos simples que nos dan mucha glucosa de golpe. Realmente, a nivel biológico tú no necesitas esto, lo que necesitas es un montón de proteína de alta calidad. De hecho, meter legumbres en el desayuno es muy interesante y también meter grasas de alta calidad. Si quieres carbohidratos, pues que no sean procesados, integrales, y esto te va a mantener saciada muchísimas horas en la mañana, porque si no te va a parecer, esto nos da subidón de glucosa, wow, cuánta energía, y tu cerebro dice, es lo que necesito para funcionar. Avanza la mañana, cae ese nivel de glucosa y tu cerebro protesta. Y realmente tú a nivel energético has consumido suficientes calorías, pero tienes un hambre que es falsa. Entonces, si tomamos mucha proteína y grasas de alta calidad en el desayuno, estamos saciadas probablemente hasta la comida. Aclarado cómo debería ser un buen desayuno, ¿cuál es el momento límite del día para tomarnos un café? Esto va a depender de cuándo te acuestes, pero lo interesante es que te acuestes con nada de cafeína en el cuerpo. La explicación es la siguiente, y es que tu cerebro a lo largo del día va funcionando y generando residuos, como si fuese un tráfico que genera residuos simplemente por funcionar. Esos residuos, cuando entra cafeína en el cuerpo, paraliza su efecto de atontarte, hacerte sentir cansado, torpe, y eso es interesante durante el día porque sigues funcionando, pero si hay cafeína durante la noche no limpiamos la suciedad cerebral. Entonces, ¿cómo garantizamos que te vas para cama con 0 cantidad de cafeína en sangre y en el cerebro? Pues espaciándolo de 5 a 6 horas.
sea, que eso podría ser, por ejemplo, las 2 del mediodía o así. Sí. ¿Y la última comida del día, hay un límite para hacerla? Pues también es interesante separarlo porque la alimentación es una marca de que estamos de día. En cuanto a los ritmos circadianos, si hacemos deporte, si alimentas o si incluso si tienes relaciones de fiesta y demás, cuando hacemos eso por las horas de noche el cuerpo se confunde y dice, perdona, no es de día, ¿por qué estás comiendo? ¿Por qué estás haciendo deporte? Entonces ya damos una información que no ayuda a relajar el organismo, bajar marchas y dormir. ¿Y cómo ayudamos a nuestro organismo a generar esa hormona del sueño, la melatonina? Sí. ¿Sería, por ejemplo, tomando nueces, como tú recomiendas en el libro? Sí, las nueces son una buena fuente de melatonina, pero hay que entender que estos alimentos, cuando los alimentos nos dan vitaminas, hormonas y demás, lo suelen hacer por acumulación. Es decir, tú vas tomando el alimento en tu dieta semanal y cuando el cuerpo necesita utilizar esa hormona, en este caso la melatonina, la va a sintetizar él con los recursos que le has dado. Entonces, está bien introducir nueces, pero si tenemos una dieta rica, variada, con frutos secos, plátano, por ejemplo, que tiene triptófano, otro precursor de la melatonina, si incluimos todo eso en la dieta, a la hora de dormir, si hay oscuridad, que esto es lo importante, si estás totalmente oscura, sintetizas melatonina y descansas estupendamente bien. Has cenado prontito, te has ido a la cama pronto, te has levantado también pronto, haces el horario de las gallinas, ¿no? Total. Que sería lo mejor. Sí, es un poco lo que promulgo con el libro, tenemos que ser todos gallinas. Y es una cuestión interesante que no tenemos muy interiorizada en la sociedad, lo importante que es acostarnos pronto y levantarnos pronto. Y el impacto que va a tener no hacerlo es a nivel cardiovascular. ¿Por qué? En las primeras horas de sueño hay mucha fase no REM. Ahí el corazón está muy calmado, el cuerpo está casi apagado y estamos reparando tejidos y sistema inmune. Es muy necesario tener muchas de esas horas que se dan en las primeras horas de la noche. Sin embargo, en las últimas horas, cuando ya empieza a sintetizarse el cortisol que te va activando, ¿qué va a pasar? Tenemos sueño REM, que es cuando hay los sueños, de verdad. Y en esas horas que tenemos pues un corazón más activo, más cortisol en sangre, entonces es un estrés cardiovascular si sigues durmiendo a partir de las 9, 10, 11, 12. Entonces, ¿qué nos interesa? Irnos a dormir pronto, tener muchas horas de sueño profundo reparador y unas poquitas de sueño REM, que también tiene sus funciones cerebrales, y levantarte madrugando 8, 9, bien. Grandes consejos para tener buena salud. Muchísimas gracias, Tamara. Gracias a ti, Miriam. Bueno, pues a dormir y alimentarnos de la manera más natural. ¿Y qué sienta de maravilla tanto en la comida como en la cena? Pues una legumbre-verdura o verdura-legumbre tan saludable como las judías verdes, vainas, frijoles o chauchas que se crían y así de tiernas en la huerta de Granada, la huerta de la habichuela. Son las 9 de la mañana y es la hora que empezamos a coger judías en Motril. Esto se va cogiendo, aguantando la mata y tirando de ellas para que siempre que salgas con el rabillo. Hay que cogerlas sin tiernas. La temporada de las judías es que hay prácticamente todas las campañas. En el invernadero se crían mejor que en la calle porque no le da así menos viento y frío y se mantiene mejor. Ella misma se va liando por el hilo, va dándose de su huerta para arriba hasta que llega arriba. Va creciendo, echan sus flores. Como estáis viendo, esta florecilla ya llega a ponerse amarillilla. Una vez que se pone amarilla, pues ya empieza a salir la bicholilla. Este es el inicio de la judía. Desde este tamaño hasta la hora de recolectarla, sobre 20 días las podemos coger. La semilla se suele salir en estos granillos pequeños, se seca y entonces ya es en la que se suele coger otra vez para volver a sembrar. O sea que la propia semilla de la judía está dentro de la judía. Exactamente. Una vez de que están ya las habichuelas, la judía cogida, pero el siguiente paso es arreglarlas, echarlas en las cajitas estas pequeñas y la llevo a la cooperativa. Solemos recoger sobre 200 kilos diarios y esta ya está lista para llevarla para abajo. Una vez que llegan nuestras judías verdes a SAT Campos de Granada, lo que se hace es que se pesan y se subastan para venderlas al mercado nacional. Aquí lo que vendemos nosotros es judía peruna. Es una judía plana, la vaina es comestible y tiene la semilla en su interior.
La judía es un estupendo cóctel de vitaminas, nutrientes y minerales. Nos aporta muy pocas calorías y es un potente diurético, por lo que es muy recomendable en dietas de adelgazamiento y también para tratar la retención de líquidos. Se caracteriza porque tiene una gran cantidad de fibra soluble. Lo que hace la fibra soluble en nuestro organismo es que nos disminuye la cantidad de colesterol y de azúcar en sangre. ¿Y cómo definimos cualquier alimento, ya sea de la huerta o de la granja? Pues si hablamos de salud nos fijamos en sus nutrientes, en sus calorías, Beatriz, y por supuesto en su grasa. Porque hablar de grasa y hablar de energía parece que es hablar de lo mismo. Y es cierto que la grasa es el nutriente que más energía nos aporta, pero también interviene en numerosas funciones fisiológicas, orgánicas. Por lo tanto, tenemos que perderle el miedo a la grasa y, eso sí, elegir buena grasa, grasa que le guste a nuestro corazón, a nuestro hígado, a nuestras arterias, a nuestro cerebro. Grasa sí, pero grasa buena. Claro, yo cuando hablas de grasa buena imagino que no te estás refiriendo a esa grasa blanca, esa grasa visible, sólida, como la de la panceta, el bacon, el tocino, la carne en general, ¿no? Ese tipo de grasa es una grasa saturada. Esa grasa saturada aparece tanto en carne fresca como en fiambres, en embutidos, en patés. Es una grasa que no nos aporta beneficios a la salud, sino todo lo contrario. Se relaciona con subidas del colesterol malo, el que llamamos malo en sangre, que es el LDL, y por tanto con mayor riesgo cardiovascular. ¿Y es la misma grasa la que nos venden en el tocino como este o en el bacon ahumado y loncheado que tenemos aquí? Bueno, pues el perfil de ácidos grasos de cada uno de esos alimentos no es el mismo, pero tampoco su proporción en cada uno de estos alimentos. Por ejemplo, tenemos la manteca de cerdo con un 41% de grasa saturada, o la panceta un 19%, y el bacon ahumado un 13%. Ojo, que en el bacon ahumado tenemos esa panceta de cerdo con los productos del ahumado que ya pueden tener cierta toxicidad, más sal añadida, un 2% más o menos, que es una buena cantidad, y azúcares añadidos incluso. Y esto pasa también con el salchichón, que puede tener hasta un 5% de sal. ¿Y qué diferencia hay entre la grasa saturada de las carnes en general y de los lácteos, como la mantequilla que tenemos por aquí, el queso o la nata? Pues su composición de ácidos grasos tampoco es la misma, como tampoco lo es su proporción. Tenemos algunos lácteos que tienen una gran cantidad de grasa saturada. La mantequilla un 55%, el queso manchego un 18%, un queso de Burgos, sin embargo, un 8%. Y ojo, porque estamos viendo algunos estudios preliminares en los que se nos dice que los lácteos enteros, que tienen efectivamente esas grasas saturadas, no tienen efectos adversos sobre la salud. Pero, ojo, esto es en lácteos enteros al natural, estamos hablando de leche entera, de yogur, de queso, y no estamos hablando en ningún caso de helados, batidos, postres lácteos. Y además en el caso de los lácteos o de la carne, la grasa la vemos, la grasa saturada, pero también habrá que no se pueda ver, que esté oculta. Pero sí que tenemos un aliado, que es la lupa. Vamos a ver la tabla de valores nutricionales y ahí vamos a ver la cantidad de grasas saturadas que tiene. Y a veces vemos que es muy elevado. Si vamos a la lista de ingredientes podemos saber de dónde vienen esas grasas saturadas. En ocasiones pues sí que vemos claramente que hay nata, mantequilla, algún alimento de origen animal que podría ser ese origen de esas grasas saturadas. Pero en otros vemos que hay alimentos vegetales, de origen vegetal, y sin embargo tienen grasas saturadas, que también son sólidas a temperatura ambiente y que también se relacionan con efectos adversos sobre la salud. Por ejemplo, grasa de coco o grasa de palma, como esta que tenemos aquí. ¿Y es tan saturada la grasa del aceite de coco como la de palma? Pues de nuevo va a depender del alimento. En la grasa de coco tenemos aproximadamente un 84% de grasas saturadas, mientras que en la de palma tenemos un 49%. Muchas veces se dice que el aceite de palma es malo para nuestra salud cardiovascular porque tiene un ácido graso de cadena larga, el ácido palmítico. Y es cierto. Sin embargo, oímos hablar del aceite de coco como que fuera bueno para nuestra salud porque sus ácidos grasos son de cadena media, son más cortitos y pensamos que por eso son mejores, pero metabólicamente actúan como si fueran ácidos grasos de cadena larga, como esos del aceite de palma.
Por lo tanto, por mucho que digamos que es un aceite beneficioso para la salud, la grasa de coco, el aceite de coco, no es beneficioso para la salud, es muy saturada. Seguimos analizando algunos alimentos que pueden combinar esa grasa de origen animal y grasa de origen vegetal, como en el caso del chocolate con leche, que tiene bastante grasa, ¿no? Tiene más o menos un 31% de grasa, de la cual el 18% más o menos es saturada. Y es una grasa saturada que procede de la manteca de cacao y también de la leche. Y junto con todos los azúcares que lleva, hace un alimento irresistible. Lo sabemos, es imposible comerse solo una onza. Y esto es porque activa nuestro circuito de recompensa e inhibe esas señales de saciedad. Y frente a la grasa saturada tenemos la grasa insaturada, que tiene diferencias. Frente a esa grasa saturada sólida a temperatura ambiente, esta es líquida a temperatura ambiente, lo vemos en nuestro maravilloso aceite de oliva. Y frente a la grasa saturada, que aparecía fundamentalmente en alimentos de origen animal, como nata, mantequilla, o hemos dicho algunos de origen vegetal, como el coco y la palma, esta aparece fundamentalmente, la insaturada, en alimentos de origen vegetal. La monoinsaturada en frutos como la aceituna o el aguacate, la poliinsaturada en frutos secos y semillas, y tenemos alguna poliinsaturada también en el pescado, no nos olvidemos de él. Entonces, si tomamos aceite de oliva, frutos secos y aguacate, ¿estamos tomando solo un tipo de grasa, grasa insaturada? No exactamente, Miriam, porque tienen una mezcla de grasas. Mira, igual que las personas podemos estar muy sanas y sin embargo en sangre tenemos colesterol bueno y una parte de colesterol malo y aún así tenemos buena salud, esto se puede hacer un paralelismo con las grasas, que también tienen fundamentalmente en este caso ácidos grasos insaturados, mono o poliinsaturados, pero tienen una parte de grasas saturadas, como el aceite de oliva virgen, que tiene un 14% de grasas saturadas, o el cacahuete un 8%, el aguacate un 2% de grasas saturadas. Pero esas grasas saturadas son una proporción pequeña y vemos además que están acompañados de otros nutrientes, metidos en una matriz alimentaria compleja. Nos sube el colesterol bueno, el HDL, y nos baja el colesterol malo, y al final el equilibrio es que es beneficioso para nuestra salud. Claro, y como la industria sabe que nuestra salud cardiovascular nos preocupa, nos ofrece productos de este tipo, como esa crema de cacao y avellanas que tienes ahí, que no lleva aceite de palma y es sin azúcares añadidos. ¿Qué te parece? Tenemos un alimento con una gran proporción de grasa, también más o menos un 29% de grasas que proceden, sí, en parte del cacao, en parte de la avellana, pero una parte muy pequeña, porque estos dos ingredientes suponen solo el 4% del producto cada uno. ¿Y de dónde procede el resto de la grasa? Pues del aceite de girasol refinado, que es cierto que además no lleva azúcares añadidos, pero nos vamos a encontrar que ese sabor dulce lo conseguimos gracias a los polialcoholes, gracias al maltitol, que supone un 45% del producto, es el primer ingrediente del producto. Así que nos encontramos con un alimento que es muy calórico, muy energético, tiene unas 440 kilocalorías por cada 100 gramos y que además no es nada saludable. Yo desde luego te recomiendo un buen puñado de avellanas y una onza de chocolate alto en cacao, del que llamamos chocolate negro. Y ya puestos a analizar, ¿qué te parece esa crema de cacahuete? Bueno, pues tenemos una crema de cacahuete que está hecha 100% con cacahuete, es cacahuete triturado. Tiene unas 600 kilocalorías por cada 100 gramos y eso lo tenemos que tener en cuenta, pero no son calorías vacías, no son esas calorías de los azúcares que nos dan otras cremas, son unas kilocalorías que vienen acompañadas de buena grasa, de buena proteína, que es la proteína del cacahuete, incluso de antioxidantes o de minerales como el magnesio, así que sería un alimento óptimo para nuestra salud. Eso sí, siempre es mejor comer los cacahuetes enteros en vez de en crema. Esto es aplicable a todos los frutos secos. También se ha puesto muy de moda la crema de tahini o de sésamo. Fundamentalmente ácidos grasos poliinsaturados, los procedentes precisamente del sésamo, que es el que nos aporta también las proteínas, más o menos un 26% de pura proteína del sésamo. Así que sería un alimento amigo de nuestra salud. Ojo, el sésamo, no las hamburguesas que tienen unos granitos de sésamo por encima, que no es mágico y no lo transforma en un alimento saludable, pero el sésamo o la crema de sésamo sí que es uno de esos amigos de nuestra salud. Y esos amigos son los que buscamos en Saber Vivir. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Miriam. Energía nos da la grasa, energía para vivir, energía también para gastarla, saliendo de casa en busca de un destino saludable. Y si el paisaje es el Valle del Tietar, en plena Sierra de Gredos, allá que nos vamos, a la Villa de Arenas de San Pedro, con su relajante naturaleza, sus edificios llenos de historia y su cocina más tradicional. Hola, buenos
buenas. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Estoy encantada de venir a esta villa que me han dicho que además tiene mucho que ver y conocer y disfrutar. Sí, claro, estamos en Arenas de San Pedro, al sur de la Sierra de Gredos, y la verdad es que estamos en un vergel, como dice nuestro himno, en un verde y florido vergel aquí dentro de Castilla. Este es el símbolo de nuestro municipio, de hecho está en nuestro escudo, el castillo del Condestable Dávalos, en pleno corazón del casco histórico de Arenas, y si quieres te invito a que pasemos a verlo. Por supuesto, Vamos. venga. Pues nos encontramos en el adarve del castillo, que por cierto cumple ahora 600 años, estamos de aniversarios. Bueno, estamos aquí en la Sierra de Gredos, que como podéis ver parece que se puede tocar con la mano. Esto es cuesta arriba, esto ya... Cuesta arriba, Arena. Estamos haciendo piernas. Efectivamente, Arena vive en un hoyo prácticamente y las dos vertientes de Arenas confluyen en la calle principal, pero todo tiene su ladera y su cuesta. Vamos hacia arriba, hacia la torre de la iglesia. Sí, por aquí ya podemos llegar hacia el barrio de la iglesia y podemos subir a la torre. Pues aquí estamos a los pies de la torre de Nuestra Señora de la Asunción, de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Como puedes ver tenemos dos tramos de escalera, este que es más ancho y el otro que es más estrechito, y tenemos 165 escalones, así que vamos a por ello. Vaya escalada, venga, vamos. Ha merecido la pena subir todos estos peldaños de escaleras porque tiene unas espléndidas vistas, Germán. Detrás de aquel monte que le llamamos el Lancharón, nos encontramos con el pantano del río Cuevas, que es una zona de paseo por excelencia de aquí, de multitud de deportes, paseo, running, en bicicleta, un paseo peatonal a lo largo del todo el pantano, que hay unas vistas tremendas de la Sierra de Gredos, desde el cual pueden salir muchas rutas. Aparte de andar y de hacer deporte, hay también que repostar y que comer, y aquí hay muy buena gastronomía. Bueno, pues aquí la gastronomía principalmente es bastante amplia porque tenemos muchos platos típicos donde degustar. Patata revolcona, que es un plato fácil de preparar, el cabrito de Gredos, típico también de aquí. Lo metemos al horno y lo dejamos en el horno aproximadamente 1 hora y media. Como veis, son platos ricos, tradicionales, y son los que más nos identifican con nuestra zona de Arenas de San Pedro y alrededores. En tierras de Ávila o en cualquier parte del mundo, lo normal a esta hora del día es encontrarse bien sin notar molestias, a no ser que hayas tomado algo que te siente mal. Claro, yo lo digo principalmente por ese ardor, acidez, reflujo, Héctor, que muchas personas sienten dependiendo de lo que hayan desayunado o tomado a lo mejor a media mañana. Totalmente, dices muchos además y llevas toda la razón, y es que de todos los que estamos ahora mismo aquí, haciendo el programa ahora mismo en el plató, seguro que varios sufren esa acidez y ese ardor de estómago de forma frecuente, y es que 4 de cada 10 personas lo sufren de forma habitual al menos una vez al mes, así que incluso personas que lo sufren casi a diario y que casi a diario tienen que recurrir a esos antiácidos. Si toman antiácidos será porque el problema es el ácido del estómago, supongo. Bueno, el problema no es el ácido realmente, porque dentro del estómago está bien, es su sitio y tiene que estar ahí y lo necesitamos además. El problema es cuando sale fuera del estómago, que no es su sitio, no está preparada la mucosa fuera del estómago para soportar ese ácido, y ahí vienen los problemas. ¿Y por qué no se queda el ácido ahí quietecito, donde tiene que estar, sin moverse? Pues mira, tenemos aquí un estómago, te lo voy a explicar, y es que este es el estómago, y esta parte de aquí arriba, en la parte de arriba, tiene como un pequeño esfínter, que sería el cardias, y por aquí baja la comida, baja el bolo alimenticio, y al llegar aquí este esfínter se abre automáticamente, lo deja pasar para que entre en el estómago y poder hacer la digestión. Según pasa, se cierra. ¿Qué pasa? Que a veces este esfínter no cierra bien, como la puerta de casa a veces que se atasca y no cierra bien, y entonces se queda un poquito entreabierto, y es cuando el ácido sube y escapa hacia el esófago. O sea, que esa puertecita se queda entreabierta y entra la corriente, podríamos decir. Entra la corriente y en este caso entra el ácido del estómago, que se escapa, sube en contragravedad hacia el esófago, y es cuando notamos ese ardor, esa sensación de ardor y de que quema. Piensa que el ácido clorhídrico que está dentro del estómago está aproximadamente, lo tenemos en una concentración del 3% dentro de esos ácidos gástricos. Tenemos aquí el agua fuerte viene preparada para que la concentración final sea del 2%, y lo utilizamos para matar todo tipo de
de gérmenes. Bueno, pues en el estómago tenemos todavía aún más al 3%, lo necesitamos para que prácticamente esterilice todo y también para que desnaturalice las proteínas, para poder empezar ese proceso de la digestión. ¿Y por qué hay personas que tienen problemas de reflujo, de acidez y otras que no? ¿Es una cuestión de anatomía? Bueno, en realidad, más que una cuestión de anatomía, realmente es una cuestión muchas veces de alimentación, de hábitos de vida. Son personas pues, que comen a toda prisa, que llegan casi sin tiempo, no tienen tiempo a masticar, casi engullen la comida al mediodía, llegan además con mucha hambre, llenan mucho el estómago se hincha mucho y entonces necesitamos mucho ácido para poder hacer la digestión de una comida que además incluso ni siquiera está bien masticada. Además, lo comen con estrés, con prisa, vamos con prisa muchas veces y ese estrés provoca que se segregue más ácido. Así que estamos juntando ahí demasiado ácido que cuando se escapa es cuando vienen los problemas. Y si nos sentamos a comer tranquilitos, con calma, sin llenar demasiado el plato ni el estómago y aún así tenemos acidez, pues entonces tenemos que mirar qué es lo que estamos comiendo, porque a veces pasa que esa comida es muy grasa, lleva demasiados ácidos grasos y para deshacer esos ácidos grasos necesitamos más ácido. Ácido llama ácido y entonces necesitamos más que segregue más ácido el estómago. Incluso nos puede pasar también, por ejemplo, pues con los cítricos, por ejemplo, pues con el limón, con el kiwi, incluso con el tomate, que una digestión nos puede provocar esa acidez porque necesitamos más ácido para deshacer esos ácidos. ¿Y si evitamos las grasas, los cítricos, el picante y comemos con calma y aún así tenemos ese reflujo? Pues si lo que comemos no es el problema, tenemos que mirar lo que bebemos, porque a lo mejor el problema parte de ahí. Si, por ejemplo, si tomamos mucho café, la cafeína provoca que segregue el estómago más ácido. Pero si esa cafeína proviene de bebidas de cola, como esta que tenemos hoy aquí, es incluso todavía peor, porque estas bebidas, estos mal llamados refrescos, llevan gas en su interior. Ese gas va a provocar que el estómago se hinche, se distienda y va a provocar que sea más fácil que ese cardias, que ese esfínter se abra y suba el ácido hacia el esófago. Así que ni siquiera aunque sean ni light, ni cero, ni nada, porque nos va a provocar ese problema. Incluso también, hablando de bebidas, las bebidas alcohólicas tampoco nos interesan, porque el etanol de esas bebidas va a provocar que se relaje ese esfínter y entonces va a cerrar mal, y si va a cerrar mal ya sabemos lo que pasa. Mira, otro motivo más, así nos evitamos estas calorías vacías de esas bebidas azucaradas, de ese alcohol que no lo necesitamos. Pues no lo necesitamos para nada, porque además esas calorías vacías van a provocar que aumentemos de peso. Y si aumentamos de peso, si tenemos sobrepeso, tampoco nos va a beneficiar para la acidez del estómago. Va a provocar presión, esa grasa además va a provocar presión sobre las paredes del estómago, va a hacer que sea más fácil que ese esfínter ceda, se abra y suba el ácido, así que tampoco nos interesa. Vamos a intentar llevar una vida saludable, incluso si tenemos sobrepeso, tratar de bajar de peso para evitar la acidez. Y para tratar de bajar ese peso que nos sobra, ya sabemos que los vegetales son muy importantes. Bueno, es que tenemos incluso vegetales que son, digamos, amigos de la mucosa del estómago. Es el caso, por ejemplo, de vegetales que contienen mucílagos. Esos mucílagos lo que va a hacer es que esa fibra se va a quedar pegada a las paredes del estómago, protegiéndola y evitando esa acidez. Es el caso, por ejemplo, pues de la calabaza, el calabacín, la zanahoria, también el plátano. Son alimentos que nos van a ayudar a proteger la mucosa. Por ejemplo, pues una crema de calabaza con un plátano de postre, perfecto. Y de esta manera también evitamos los antiácidos, que no dejan de ser fármacos que tienen sus efectos secundarios. Claro, tienen sus efectos secundarios y no nos interesa tampoco recurrir a ellos, a no ser que sea imprescindible. Sí es cierto que tenemos que evitarlos en la medida de lo posible, pues porque estamos dando más trabajo al hígado, a los riñones. Tenemos principalmente dos tipos de antiácidos, los almagatos y los alginatos. Los almagatos lo que van a hacer es crear una barrera protectora por toda la mucosa del estómago para que esa acidez no nos haga tanto daño, y los alginatos lo que crean es una barrera protectora en la parte alta para evitar que suba ese ácido hacia el esófago. El problema es que tengamos que recurrir a ellos de forma frecuente o incluso todos los días. En ese caso, ojo, vamos a tomárnoslo muy en serio y vamos a pedir cita cuanto antes en el médico para comentarle nuestro problema de acidez. ¿Y por qué tanta prisa por ir al médico? Es muy urgente que vayamos porque al final, cada vez que hay fuego, algo se quema. Y en este caso lo que se está quemando es nuestra mucosa del esófago. Está causando heridas que poco a poco nos van dejando secuelas e incluso podemos llegar a sufrir en un futuro cáncer de esófago. Así que vamos a tomarnos en serio la acidez, especialmente si es recurrente, y vamos a ponerle solución. Vamos a tomarnos en serio nuestra salud. Muchas gracias, Héctor. Gracias a ti, Miriam. Y si la digestión es buena, pues a disfrutar de una buena mesa, comida española o comida internacional, como la deliciosa gastronomía de Ischia, la isla de Italia, donde nos espera la cocina mediterránea más auténtica, con su pasta de bugatoni con ajo, piñones y aceite de oliva, y de postre una caprese de limón con harina de almendra. Pura dieta mediterránea. Hey mambo, mambo italiano, hey mambo,
Mambo Italiano, go, go, go. You mixed up a Siciliano, all you calabresi. Benvenuti, oggi vi invito a conoscere la vera cucina ischitana. La cocina de Ischia es muy genuina y simple. La mayoría de nuestros platos son con marisco, pescados, que claro, es una isla. Y la mayoría de nuestros platos empieza con una base muy simple, es de tomate, albahaca, vino blanco, marisco, pescado y desde ahí nacen todos nuestros platos. Nosotros lo que intentamos hacer aquí es mantener comida italiana auténtica de Ischia, del sur de Italia. Nuestro plato más reconocido es el bucatoni del nonno, que es una pasta que es tipo espagueti, pero hueca por dentro como una pajita. Lo primero que hacemos es meter la pasta en el agua, unos 6-7 minutos, y la terminamos luego en la olla. Y los ingredientes principales es aceite de oliva, ajo, piñones, pasas, perejil y diferentes quesos ya rallados mezclados. De postre tendríamos la caprese de limón, que es una receta de la familia Poerio, que es la familia de allí de la isla. Bueno, pues es una receta a base de harina de almendra, limón, limoncello y chocolate blanco. Luego decoramos con un poco de azúcar glass y con un poquito de ralladura de limón. Questo è un piatto buono, genuino e napoletano. A la hora de comer, hoy, como ayer, vivimos siguiendo las modas. Y la moda ahora, en cuestión de salud, es apuntarse al verde o veggie, de la comida sana, comiendo cada vez más vegetales y cada vez menos alimentos de origen animal. Andrea, ¿qué te parece? Pues es que cada vez hay más personas que siguen este enfoque, Miriam, o un enfoque más estricto, como sería ser vegano, que no consumes ningún tipo de alimento animal, ni carne, pescado, ni huevo, ni lácteos, ni miel, que también es animal. O un poquito menos estricto, como vegetarianos, que solamente no consumen carne o pescado. O hay una nueva tendencia que es ser flexitariano, que significa que vas reduciendo el consumo de alimentos animales, pero sobre todo de carne, poco a poco, que estás como en transición. Y puede ser por muchos motivos, éticos, personales, de la salud propia, por la salud del planeta, pero siempre por amor a la salud, que es lo más importante que tenemos. Toda la razón. Y amor por nuestro corazón. Fíjate lo que dicen los expertos al respecto, que una dieta con alto contenido de alimentos vegetales reduce el riesgo de infarto hasta un 37% o menos. Ahí es nada, y esto es según el estudio Enrica de Nutrición y Riesgo Cardiovascular en España. Y es que ese estudio evaluó en 11.000 personas de nuestro país tanto su alimentación como su estado de salud, y vio que aquellos que basaban su dieta sobre todo en plantas o en vegetales tenían tal cóctel de nutrientes que ayudaba a cuidar la salud de nuestras arterias, ya sea por sus compuestos bioactivos antioxidantes, por la fibra dietética, por todas las vitaminas que aporta, minerales como el magnesio, que cada vez se está viendo que hay más deficiencia en población general, o grasas saludables como las omega 3, que también están en alimentos vegetales, o como el omega 9 del aceite de oliva. Y es que, por decirlo de alguna manera, los vegetales limpian nuestras arterias. Y hacen muchas cosas más, y es que una dieta muy alta en vegetales también nos va a ayudar a bajar el colesterol total y el colesterol LDL, que es el que conocemos como el malo. ¿Por qué? Porque hace que esté menos tiempo circulando en sangre. ¿Y qué pasa? Que cuanto más tiempo tenemos este colesterol dando vueltas por nuestra sangre, más probabilidad hay de que se oxide y se empiece a acumular, formando las placas de ateroma, que se van engrosando, 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 y cuando no puede pasar la sangre es cuando nos dan los infartos. También ha demostrado esta alimentación rica en vegetales que ayuda a combatir la tensión arterial, a bajar tanto la mínima como la máxima, y también en la diabetes, porque combate la resistencia a la insulina haciendo que toleremos mejor la glucosa. Y lo que más me gusta a mí decir es que nos ayuda cuando queremos perder grasa corporal, porque normalmente asociamos que una dieta vegetariana, como tiene más hidratos de carbono, es muy difícil perder peso con ella. Pues al contrario, y sobre todo nos ayuda a perder grasa a nivel abdominal, que es la más peligrosa para nuestra salud, y hay estudios muy potentes en mujeres en menopausia, que es esa etapa en la que cuesta un poquito más perder grasa cuando es lo que buscamos. Es que son todo ventajas con los vegetales, incluida su fibra, que es buena para nuestra microbiota, ¿no?
Claro, y es que hablamos de esa fibra prebiótica, que prebiótica significa que va a alimentar a nuestra microbiota, la de nuestro tubo digestivo, y que la alimente significa que va a hacer que tengamos más de las bacterias buenas, menos de las bacterias malas, y eso tiene un impacto en toda la salud de nuestro organismo. No se quedan ahí solamente en nuestro intestino, sino que salen y modulan el resto de nuestra salud. ¿Y todos esos beneficios se obtienen por tomar más vegetales o por no tomar carne? Pues puede ser por ambas razones. Una dieta alta en vegetales y baja en carne, sobre todo en carne procesada o carne roja, no solo tiene efectos positivos para la salud digestiva o cardiovascular, como acabamos de ver, sino que va mucho más allá. Por ejemplo, nos ayuda a cuidar nuestros riñones, porque si bajamos el consumo de carne de mala calidad, tendremos menos niveles de ácido úrico, y menos ácido úrico que va a cristalizar formando los cálculos renales que tanto pueden dañar nuestro riñón. Y además, una dieta vegetal siempre va a ser antiinflamatoria, y eso, entre otras cosas, va a ayudar a que tengamos mejor las articulaciones porque las va a desinflamar. Por ejemplo, ¿para qué es muy positiva esta dieta vegetal? Para la artritis reumatoide, que no es que la vaya a prevenir, porque tiene una base genética muy potente, pero puede ayudar a que las personas que la padezcan tengan menos dolores o mejor calidad de vida. O es que para cualquier otra cosa, Miriam, dieta vegetal siempre es antiinflamatoria, que eso nos sirve para todo. Y si a partir de mañana nos apuntamos a esta dieta vegetal, ¿cuándo vamos a empezar a notar los beneficios? Pues mañana lunes no va a ser. De todas formas, no es cuestión de cuándo lo notes. No te levantas una mañana y notas un cambio, pero ese cambio sí que lo vas a notar de verdad en tus analíticas sanguíneas y en tus seguimientos médicos. Y para eso se ha demostrado que en tan solo 8 semanas, 10 semanas, en las que haya una mejora y que consumamos más vegetales, ya hay mejoría, por ejemplo, en nuestra salud cardiovascular o en nuestros niveles de colesterol. Pero claro, aquí hablamos de vegetales como nombre, pero también hay que leer el apellido, que eso puede marcar la diferencia. ¿De qué apellidos nos hablas? Pues esos vegetales que llevan el apellido de producto ultraprocesado o el apellido de refinado, que no siempre un alimento por ser vegetal es mejor. Que cada vez tenemos más cantidad de productos procesados vegetales o productos veggie que llaman, que están llenos de harinas refinadas, de grasas de baja calidad o que son muy altos en azúcares, que como ya hemos hablado antes, una dieta muy alta en estos ingredientes lo que hace es que llegan a nuestro hígado, no tiene más que hacer con tanta harina, tanto azúcar, y lo termina convirtiendo en grasa. Entonces se acumulan en el hígado y aumenta el riesgo de lo que se llama, y que tan frecuente es a día de hoy, del hígado graso, en concreto el hígado graso no alcohólico. Así que los vegetales cuanto más naturales mejor. Siempre tienen que ser naturales, naturales como las frutas, como las verduras y como las hortalizas, como las legumbres que a granel incluso son más baratas, o los frutos secos que no han pasado por la freidora, o naturales como un cereal integral, que cuando es refinado ya deja de ser natural porque ya ha sufrido un proceso en el que ha perdido muchísimo valor nutricional. Si priman alimentos vegetales y naturales, ya tenemos mucho camino recorrido para nuestra salud. A ver, ¿y tú qué opinas? Entre una dieta vegetariana y una omnívora tradicional que incluye carne, ¿no es mejor quedarse en un punto intermedio? Es decir, tomar mayormente vegetales, pero también de vez en cuando pescado, carne blanca sobre todo, ¿no? Que es la más saludable. Bueno, tampoco tiene por qué. Una dieta vegetariana o una dieta omnívora, si los alimentos que la componen son de calidad, pueden ser igual de saludables y tener efectos igual de positivos para la salud. Ahora, yo siempre me quedaría con que la dieta tiene que tener cuanto más vegetales de calidad, mejor. Y dentro de los animales, mi favorito, el que más valor nutricional tiene, es el pescado. Sobre todo el pescado azul, por esas grasas cardiosaludables esenciales que tiene, que son el omega 3, además de otras muchas vitaminas como la B12 o minerales. De hecho, una dieta basada en plantas y con pescado es lo mejor para nuestra salud cerebral, para ayudarnos a prevenir enfermedades neurocognitivas como el Alzheimer, para mejorar nuestra memoria, nuestra capacidad cognitiva, es la clave. Y si lo dice la ciencia, lo decimos también en Saber Vivir. Muchas gracias, Andrea. A ti, gracias, Miriam. Pongamos vegetales en nuestro menú todos los días porque ideas nunca nos van a faltar, ¿eh? Por ejemplo, aquí tenéis una lasaña de tomate en versión fresquita con mozzarella, salmón y aceite de albahaca. Es la receta de Fátima Aguirre, nuestra mamá cocinera. Aquí ya no apetece encender el horno. ¿Qué os parece si hacemos una lasaña fría? Seguidme que os enseño cómo. Ingredientes. En vez de usar placas de lasaña, vamos a usar tortillas de maíz o de trigo integral. Necesitamos también una mozzarella, un par de buenos tomates, salmón ahumado, aceite de oliva virgen extra, sal y albahaca fresca. Lo primero que vamos a hacer es nuestro aceite de albahaca. Para ello vamos a triturar aceite de oliva, sal y unas hojas de albahaca fresca.
El siguiente paso será montar la lasaña. Colocamos una tortilla en la base y ponemos por encima rodajas de tomate, de mozzarella y salmón ahumado. Aliñamos con nuestro aceite de albahaca y repetimos este proceso hasta darle la altura deseada. Refrescante, sencilla y muy rica. ¡Feliz domingo! La vida, como la buena comida, está para disfrutarla, para divertirse, cuidando la salud, claro que sí. Que una vida pesada, monótona, aburrida, Marta, ¿eso qué es? Eso es un rollo. Eso es un rollo, Miri. Vivir así es un rollo, pero también es un rollo comer todos los días lo mismo, cocinar todos los días de la misma manera. Y en la cocina, el único rollo que queremos tener, ¿sabes cuál es, no? El rollo de papel de cocina, Mini, eso sí, para ser higiénicos, pero nada más. Ese rollo va muy bien para limpiar, pero yo creo que es el único rollo que queremos, porque luego hay recetas que son un rollo porque son muy simplonas y otras que son extremadamente difíciles, que eso también es un rollo. Pues claro, pero es que ahí está el arte de la cocina, que es transformar lo difícil en algo fácil. Y es más, el arte de la cocina también reside en transformar en cosas muy ricas las cosas que no son tan saludables. Y por eso en Saber Vivir nos enrollamos y siempre compartimos recetas que están buenísimas para nuestro paladar, pero para nuestra salud también. Seguro que la receta de hoy no es ningún rollo. Fíjate, aunque rollo parece. Rollo parece porque precisamente es eso, Miri, es un rollo. Pero te lo he traído para que veas que es un rollo súper divertido, porque es un bizcocho, obviamente más saludable, enrollado. Y ahora le podemos poner encima, para ser más divertido el asunto, el relleno que queramos. Mermelada, chocolate, nata, coberturas, de todos los tamaños, de todas las formas y colores. ¿Ese bizcocho siempre ha sido cilíndrico? Siempre ha sido así, Miri, porque se empezó a enrollar, te diré, fíjate, desde la antigua Edad Media en Egipto, que ya lo hacían allí los monjes, y se llamaba de hecho brazo egipcio. De monje a monje pasó de mano en mano, mejor dicho, pasó de brazo en brazo hasta llegar al Bierzo, aquí en España, a León, y también lo hicieron los monjes de allí, y así es como ha llegado el brazo, ahora de gitano, el brazo egipcio, antes, aquí. Lo de egipcio pues ya nos lo has explicado y lo de brazo casi que salta un poquito a la vista, ¿no? Hombre, claro, porque fíjate, ¿no? Yo me remangaba a posta. Sí. Se llama brazo porque precisamente tiene esta forma que va más o menos, ¿no? Desde el codo, desde el antebrazo hasta nuestra muñeca. Por eso se llama brazo egipcio. Y ya lo podemos tomar así, tal cual, en porciones, así cortadito. Y ya sabes que tenemos ya más versiones. Tenemos el brazo de gitano, tenemos también el típico tronco de Navidad, que está buenísimo, que es esto con chocolate, no sé, los piononos. Y además, ya te digo que tenemos distintas coberturas y rellenos. Lleva muchos nombres, pero el bizcocho yo creo que es el mismo, ¿no? ¿Qué lleva? ¿Cómo se hace este bizcocho? Es el clásico bizcocho plancha, que se llama así, o bizcocho genovés, que tiene fama internacional. Tiene súper poquitos ingredientes, solo huevo, harina y azúcar, o sea que en realidad casi todo el mundo puede hacerlo en casa. Y ves que es bastante planito, ¿no, Miri? Sí. ¿Ves que es muy plano? Mucho, sí, sí. ¿Y tú tienes algún molde así de plano? No, la verdad es que no. Pues mira, es así de plano por dos motivos. En primer lugar, porque no tiene levadura. Ah, claro. Y en segundo lugar, porque lo hacemos directamente en la bandeja de horno. La forramos con papel de horno y no utilizamos un molde. De esta forma, horneamos, se queda un bizcocho liso, bizcocho plancha, y en cuanto sale del horno, con la humedad que tiene, lo enrollamos para convertirlo en flexible, porque es muy seco. Claro, gracias a que es tan seco, admite un montón de coberturas, almíbares, cosas con grasa, nata, chocolate. Claro, eso es precisamente lo que encontramos si nos vamos al supermercado a comprar un brazo de gitano, pues eso, de chocolate, de azúcar. Eso es brazo de gitanito, ¿eh? De todas formas, al menos el tamaño es más pequeño, porque si te digo los ingredientes, Miri, es para que nos dé un disgusto. A ver. Prácticamente el 37% de estos bracitos de gitano son azúcar. Azúcar que encontramos no solo con el nombre de azúcar en el etiquetado, sino que, atención a jarabe de glucosa, jarabe de fructosa, dextrosa, todo esto son azúcares. Que si me dices, bueno, azúcar, pero el resto bien, pues que vamos de mal en peor. Porque luego que tenemos harina refinada, por lo tanto, al no ser integral, ni es saciante ni alimenta ni siquiera nuestra microbiota, o sea, es que tampoco es saludable. Y vamos con las grasas, ¿no? Sí. Pues grasas, tenemos grasas de origen vegetal, pero refinadas y saturadas. Aceite de palma, palmiste, que a nuestro cuerpo le cuesta muchísimo trabajo de digerir y por eso tendemos a almacenarlas. Y para terminar, las calorías. Pues nada, 400 calorías por cada 100 gramos, o sea, casi nada. Ahí, Miri, 400 calorías de un plumazo. ¿Y qué me dices si lo compramos en un obrador artesanal? ¿No es mejor? ¿No tendrá más calidad? Pues Miri, en realidad digo, a lo mejor tenemos más calidad
en los ingredientes, porque a lo mejor no tenemos grasas hidrogenadas, pero igualmente no van a ser ingredientes saludables, porque seguimos con harinas refinadas, seguimos con azúcar, que igual es azúcar y no es jarabe de dextrosa, claro, pero sigue siendo azúcar y además se acompaña con crema pastelera, con chocolate, entonces tenemos que ser conscientes de que aunque sea casero, su consumo tiene que ser puntual. Y si no, podemos hacer la versión más saludable para poder disfrutarlo más veces. Esa es la que quiero yo, tu pastel enrollado. Que hemos hecho en su versión más saludable. Primero por el relleno, porque está relleno de mermelada de arándanos y semillas de chía con yogur y porque obviamente hemos versionado la receta del bizcocho genovés. A ver. Y te lo voy a preparar, de hecho. Por favor. Mira, este es el bizcocho genovés, Miri. ¿Que sabes lo que le pasa a este bizcocho? Vamos a estirarlo un poquito, ¿vale? Para rellenarlo. Pues que lo hemos hecho con harina integral para empezar. Tenemos más salvado y para seguir no hemos utilizado azúcar. Entonces hemos utilizado eritritol. Mira, ¿ves? Vamos a rellenar por aquí con esta mermelada de arándanos y semillas de chía. ¿Has visto qué bonita es? Está quedando precioso. Pues esta mermelada no lleva nada de azúcar. Ya la hemos hecho más veces en Saber Vivir. Tenemos arándanos al fuego 5 minutitos, fuego medio. Añadimos las semillas de chía. Y lo tenemos. Y ahora le pones yogur. Y ahora le pongo yogur natural griego para hacer el efecto visual de la nata. En realidad pensamos que es nata, pero es yogur natural. Ayuda. De esta forma además también estamos incorporando un probiótico. Y ya que nos queda, Miri, yo creo que enrollarlo. Mira qué bonito nos está quedando y este algo rollo. más que tienes por aquí. Coco glacé, yo le llamo, porque es como azúcar glass, pero en versión coco. Mira qué rico. Podemos acompañar con más mermelada por encima, con frutas o si no, con un aromático que a mí me encanta, que ya sabes qué es, ¿no? Siempre le va fenomenal la menta. La menta. Bueno, menta y hierbabuena, al final es súper similar. Y esto lo cortamos y tenemos esta maravilla de brazo de gitano muchísimo más saludable, porque comemos fruta, porque tomamos probióticos y porque es integral. No dejas de sorprendernos. Y además aportas muy buen rollo, nunca mejor dicho. Ese mismo buen rollo que espero que hagáis todos en casa siguiendo esta receta y todos los consejos que podéis ver en nuestra web RTV, RTV Play y las redes sociales de Saber Vivir, porque cuidarse nunca debe ser un rollo. Así que muchísimas gracias, Marta. Y Viri, ¿sabes lo que tampoco es un rollo? No. Comer pescado, eso sí, un bien. buen Mira. pescado. Vas de pescado. Y yo voy de alga igual, de la que comen los pescados. Un buen pescado, ojo, siempre con una buena grasa. Y esta es la familia, ¿sabes? Del salmón, de la trucha. Así que el próximo domingo prepárate que nos vamos de pesca, ¿eh? Ah, perfecto. Me parece estupendo porque ¿sabes qué? Que ir de pesca también es hacer ejercicio y eso va muy bien para fortalecer nuestra espalda, que es muy importante, la musculatura lumbar, que debemos mantener siempre en plena forma, de jóvenes y de mayores también. Tan fácil como ahora nos va a enseñar Pilar, la fisio de Saber Vivir, y lo hace al aire libre, el mejor gimnasio y el más barato. Así que venga, a ponerse cuidando la espalda y ganando salud. Feliz semana y cuidaos mucho. ¿Cuántas veces hemos sentido esas molestias y ese dolor en la espalda, fundamentalmente en la zona lumbar? Pues muchas veces se debe a esa falta de tono en los pequeños musculitos que soportan el peso de nuestras vértebras. Pues os voy a dar unos ejercicios muy facilitos, como siempre, para aliviar estos síntomas. Comenzamos en la posición de cuadrupedia. Recordar, hombros encima de manos, caderas encima de rodillas y actividad en nuestro serrato. Una vez que estamos ahí, manteniendo las curvaturas fisiológicas, levantamos brazo derecho arriba. Aguantamos 4 tiempos y volvemos sin que se mueva nada más. Brazo izquierdo, igual. Lo repetimos 4 o 5 veces. Lo mismo con las piernas. Pierna derecha, lo mismo con la pierna izquierda. Lo repetimos también otras 4 o 5 veces. Y terminamos con una posición aguantada de brazo con pierna contraria. 8 tiempos. La otra, aguantamos 8 tiempos. Y lo repetimos otras 4 o 5 veces. Todo esto lo hacemos 3 series. Para aumentar un grado más la dificultad, vamos a colocarnos boca abajo, teniendo en cuenta que tenemos que tener el ombligo metido para adentro para activar el abdominal interno y también un poquito de presión del pubis contra el suelo para alargar esa zona lumbar. Y desde ahí realizamos la misma secuencia. Primero brazo, luego el otro brazo, luego las piernas y luego alternativos, brazo y pierna contraria, teniendo en cuenta que no es sensación de subir, sino de alargar ese brazo y esa pierna, como que se alejen la punta de los dedos de la punta de los pies.
Y si no podemos realizar ninguna de estas secuencias boca abajo, siempre nos quedará una barandilla. Flexionamos las rodillas y las caderas, apoyamos los brazos en la barandilla y repetimos toda la serie, elevando el brazo derecho, luego el izquierdo, esas 4 o 5 tiempos, luego la pierna derecha, la pierna izquierda igual, y brazo y pierna contraria aguantando 8 tiempos, alargando y separando los dedos de las manos de los dedos de los pies. Como veis, no tenemos excusa para poner a tono nuestra espalda, así que no os olvidéis de moverse y sentir, porque eso es vivir.